de las distintas facetas del corazón sacerdotal de Cristo, en el Evangelio de hoy el Señor se nos muestra como maestro y profeta, o sea, como alguien que enseña con autoridad la verdad de Dios. Pero para comprender mejor su corazón profético, conviene recordar qué significa ser profeta. En la Sagrada Escritura, el profeta no es, como generalmente se cree, solo aquel que predice hechos futuros, sino, sobre todo, el que habla en nombre y en lugar de otro. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios suscitó muchos profetas, cuya misión era proclamar sus alabanzas y en su nombre enseñar la verdad, dar a conocer su voluntad sobre los hombres. Fueron los profetas los encargados de mantener encendida en el pueblo de Israel la llama de la esperanza en el Mesías prometido. Y cuando Dios eligió un profeta, no lo hacía al modo de una invitación, como quien pide un servicio, un favor, sino que lo intimaba a cumplir una orden. Y ante ese mandato divino de predicar las verdades que el Señor le revelaba, el profeta se sentía urgido por Dios, sentía la obligación de hacerlo, y de hacerlo no de cualquier modo, sino con vehemencia, hacerlo sin miedo. Sentía en su alma esa necesidad de predicarlas oportuna e inoportunamente, como va a decir San Pablo. Sentía la necesidad de gritar esas verdades en el templo, en las calles, en las plazas, en los palacios de los poderosos. Y como la prédica de la verdad, cuando es cabal, supone necesariamente también denunciar el error y la mentira, muchas veces el profeta quedaba como un inoportuno, como un aguafiestas, hoy diríamos política y eclesialmente incorrecto, cosa que lo tenía sin cuidado, convencido que era a Dios a quien tenía que agradar y no a los hombres. Profeta de soledades, labio hiciste de tus iras, para fustigar mentiras y para gritar verdades. Así le reza la Iglesia en su liturgia al más grande de todos los profetas que precedieron a Cristo, que fue San Juan Bautista. Muchos de ellos tuvieron que pagar un alto precio por su fidelidad a Dios. Fueron encarcelados, castigados, proscritos, perseguidos, incluso asesinados, porque esa verdad les molestaba a los corrompidos, les molestaba a los que mandaban, y les molestaba también a los timoratos, a los cobardes, a los que querían quedar bien con los que estaban en el poder. Y mientras los falsos profetas adulaban con sus mentiras y con sus engaños, los verdaderos profetas sellaban con su sangre la verdad que proclamaban con sus labios. Y el Señor Jesús se lamenta del destino de Israel por su infidelidad cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a quienes te son enviados. Y bien, llegada la plenitud de los tiempos, como escribe San Pablo, y como culminación de esa larga lista de profetas, apareció en la historia el profeta con mayúsculas, Jesucristo. No solo hablaría en nombre de Dios, sino que Él mismo sería el verbo de Dios, la palabra de Dios, esa palabra con mayúsculas por la cual fueron creadas todas las cosas, esa misma palabra que impera sobre las aguas, que lanza llamas de fuego y que descuaja los cedros del Líbano, como dice el Salmo. Esa palabra omnipotente que es el terror y el espanto de los demonios, como hemos escuchado en el Evangelio de recién, que Cristo domina y somete a los demonios. Esa palabra de Dios que es confusión para sus enemigos y que en expresión del mismo salmista es verdad y luz para los ojos del alma fiel. Palabra de Dios
viva y eficaz, más tajante que cualquier espada de dos filos, como escribe San Pablo en su carta a los Hebreos. Palabra tan antigua y tan nueva que suscitaba la admiración de sus oyentes, como hemos escuchado también en el Evangelio de recién. Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Corazón profético de Cristo, que descubre, por ejemplo, la samaritana cuando le dice: veo que eres profeta. Si todo profeta tenía un compromiso inclaudicable con la verdad, con más razón Jesucristo, la verdad encarnada. Yo soy la verdad. Y si el fin de la encarnación fue la redención, también lo fue ese testimonio de la verdad divina. En vísperas de su muerte, Cristo se lo dice expresamente a Pilato: para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Y esa misión profética de Cristo, así como fue preparada y anunciada en el Antiguo Testamento, ha querido el Señor también prolongarla a lo largo de la historia. Para eso fundó su iglesia, para eso eligió a sus apóstoles, y para eso sigue eligiendo y llamando a los obispos y a los sacerdotes, para que, especialmente a través de ellos, Dios siga hablando a los hombres, para que su palabra salvífica pueda llegar hasta los últimos rincones de la tierra y hasta el fin de la historia. Por eso, el sacerdote no puede traicionar esa palabra, no puede traficar con la palabra de Dios, como escribe San Pablo, no puede cambiar la verdad, no puede distorsionar el mensaje con la excusa de adaptarlo o hacerlo más accesible a la sensibilidad del hombre moderno. ¿Por qué no puede el sacerdote hacer eso? Porque esa verdad no es suya, esa verdad no le pertenece, es la verdad de Dios, que él ha recibido y que debe transmitir fielmente. De lo contrario, se haría reo de condenación eterna por ser falso profeta. También de esto da cuenta la Sagrada Escritura y la misma historia de la Iglesia. Por desgracia, son muchos los que abdican de su misión profética. Son los profetas del cambio, de la modernidad, profetas de la Agenda 2030, del nuevo orden mundial, que han puesto a la Iglesia de rodillas ante el mundo. Profetas del relativismo, como los denunció oportunamente el Papa Benedicto XVI, no hablan en nombre de Dios, ni son conducidos por el Espíritu de Dios, que es Espíritu de verdad, sino por el espíritu de la mentira, por el espíritu del mundo al que sirven. Profetas del demonio e hijos del demonio, el padre de la mentira, según sentencia del mismo Jesucristo. Osan cambiar la verdad, la doctrina y la moral de la Iglesia, su enseñanza tradicional, su magisterio de 20 siglos, y lo hacen con un lenguaje hipócrita, equívoco, farisaico, engañoso. Es propio de los falsos profetas vestir con piel de oveja, es decir, tener las apariencias del pastor, pero por dentro ser lobos rapaces. En nombre de ese pastoreo, en nombre de la pastoral, sacrílegamente se burlan de Dios y bendicen el pecado. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Por eso, porque no son de la verdad, no escuchan la voz de Cristo Jesús. El Evangelio nos pone en guardia frente a ellos. Hay que saber discernir, hay que estar atentos para no dejarse confundir, para no dejarse engañar, especialmente en estos tiempos de confusión. El mismo Dios que siente ternura y compasión por el pecador arrepentido, siente un especial rechazo y repugnancia, siente asco por el pecado y por el falso profeta. Hemos escuchado en la primera lectura, tomada del libro del Deuteronomio, cómo el Señor, refiriéndose al profeta verdadero, a aquel que habla en su nombre, dice: pondré mis palabras en su boca y él dirá todo lo que yo le ordene. Y refiriéndose al pseudo profeta, al falso profeta,
aquel que usurpa el mensaje de Dios y profana la verdad, dice Dios. Y si un profeta se atreve a pronunciar en mi nombre una palabra que yo no le he ordenado decir, o si habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Morirá. Es reo de muerte, dice el Señor. No necesariamente de muerte en esta vida, sino sobre todo reo de muerte eterna, es decir, de condenación. Estos pseudoprofetas son en definitiva los que preparan el camino al pseudoprofeta con mayúsculas, aquella fiera de la tierra de la que habla el Apocalipsis, que es la religión invertida, la religión adulterada, prostituida, y que reinará especialmente junto a la otra fiera, la fiera del mar, que es el anticristo. Verdadero profeta de Dios es aquel que habla en lugar y en nombre de Dios, aquel que pone sus labios y su voz al servicio de la verdad y que por lo mismo denuncia el mal, denuncia la mentira, denuncia el pecado y que está dispuesto a sufrir y a morir por su fidelidad a la palabra divina que lo intima a hablar. Por la gracia de Dios existen muchos profetas verdaderos que en la iglesia de hoy son lumbreras divinas, cardenales, obispos, sacerdotes, laicos, que pese a todo y a todos siguen anunciando con sus palabras y con su vida la verdad del Evangelio y lo hacen como un rayo de luz en medio de tantas tinieblas. Pensémoslo y pidámosle a la Virgen la necesaria inteligencia espiritual para saber discernir los verdaderos de los falsos profetas y que nos conceda la gracia de vivir de tal modo enamorados de la doctrina católica que al igual que Cristo estemos dispuestos a sufrir cualquier sanción, cualquier reprimenda, cualquier castigo, cualquier persecución, incluso dispuestos a morir antes que cambiar una sola coma de la divina e inmutable verdad revelada. Que así sea.